Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de Medellín que lunes tras lunes aborda los temas que le interesan a nuestra ciudad. Se acaban de dar a conocer los primeros resultados consolidados del Censo de Población y Vivienda que se hizo el año pasado. Aunque hay divergencias por esos resultados, el DANE se apresta a dar la batalla en el Congreso de la República para hacerlo aprobar como manda la ley. Lo interesante para nosotros esta noche es aterrizar algunas de esas cifras estadísticas, las más destacadas, por supuesto, para el caso de Medellín y Antioquia. Es, al fin y al cabo, esa la información estratégica que sirve para tomar desde el Consejo, la Asamblea, los entes del Estado, como la Gobernación, las alcaldías y el área metropolitana, las decisiones que afectan y benefician a los ciudadanos que aquí vivimos y fuimos censados. De eso hablaremos esta noche con ustedes, por supuesto, y nuestros invitados son ellos: María Paulina Aguinaga Lescano, concejal del Centro Democrático; Jaime Cuartas Ochoa, concejal del Partido Verde de la ciudad de Medellín; y también Juan Daniel Oviedo Arango, director general del DANE, a quienes les damos la más cordial bienvenida en este espacio. Y, por supuesto, no podía faltar mi compañero Gilmar Gómez. Gilmar, muy buenas noches. Me miraron apenas dijeron el DANE. No soy yo. No, buenas es noches a la meta principal, a ustedes, los televidentes, la razón de ser de este programa. Y sí, hablar de cifras, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que somos más viejos. Bueno, no nos podemos incluir porque son 65 años, nos faltan dos o tres. Que las mujeres llevan los pantalones en el hogar, aunque lo han llevado toda la vida, pero ahora las cabezas de familia, las mujeres son muchas más, que los hogares son unipersonales. Y también me encontré con que las parejas ya no tienen tantos hijos como acostumbrábamos los paisas a tener 10, 12 hijos. Ya no. Todo eso lo vamos a analizar. Qué bueno que sigan con nosotros. Y hay una pregunta, por eso nos conectamos ya a Conectados 4.0, nuestra sección que nos pone a interactuar con ustedes. Para eso está Johan. Buenas noches. Buenas noches, Gilmar, Caterine, a los concejales invitados y a los televidentes que nos acompañan a través de la pantalla de Telemedellín. La participación hoy, como siempre, es muy fácil. La puede hacer a través del 301-786-9174. Allí usted puede enviar mensajes de texto o notas cortas de voz, porque es una línea de WhatsApp. Esta línea no está habilitada para llamadas y usted puede participar referente al tema de la noche de hoy, que vamos a hablar de los resultados del censo regional. ¿A usted cómo le parece eso? ¿Cómo ve el futuro de nuestro territorio respecto a estas cifras que ha entregado el DANE? La pregunta dice así: el 10.6% de la población de Medellín es mayor de 65 años. Por cada 100 personas menores de 15 años hay 62 mayores de 65 años, según el censo de 2018. Cuéntenos, ¿qué percibes en la ciudad? ¿Hay más viejos? ¿Hay más jóvenes? ¿Hay más niños? La cosa está pareja. Esta pregunta la puede encontrar en @Consejo Medellín, en Twitter, en la cuenta oficial del Consejo de Medellín, @Consejo Medellín. Pero también nos puede encontrar en Facebook y en YouTube como Consejo de Medellín, el poder es tuyo. Allí vamos a estar esperándolos a todos. Bienvenidos. Johan, muchísimas gracias. Y bueno, hay que decir que es ser viejo, pues el que tiene menos o la misma edad de uno, y para mí esta ciudad está llena de gente joven. Y como decíamos, pues también tenemos invitado al director nacional del censo, así que los invitamos a nuestros televidentes a escuchar y a ver, por supuesto, la respuesta de cuánto costó y cómo se realizó también esa herramienta de planeación nacional. Yo creo que ese es un elemento que ha sido bastante controversial porque veníamos acostumbrados a la ética, llamémosla, del silencio, en la cual simplemente para garantizar la credibilidad del DANE, pues simplemente informábamos el dato y ese dato era la verdad. Aquí lo que nosotros hemos querido ser es absolutamente transparentes. ¿Por qué? Porque es innegable y la misma ciudadanía sabe que el Censo de Población y Vivienda tuvo dificultades en su operación.
tuvo también esas dificultades, estuvieron asociadas no solo al proceso de planeación, sino también a una condición cultural que es la que estamos observando en los últimos meses o años, y es la capacidad que tiene las redes sociales para generar falsas noticias, como por ejemplo que el Censo de Población y Vivienda iba a cruzar esa información con la DIAN o con el CISBEN para cobrar más impuestos o eliminar algunos subsidios. Esas dificultades se enfrentaron, pero lo que le podemos garantizar al país es que la calidad de la información que se pudo recopilar, es decir, la calidad de esos más de 44 millones de registros que conforman la declaratoria censal, es ideal y le permite al país tomar mejores decisiones desde la perspectiva de política pública, social, económica y productiva. Muchísimas gracias. Pues vamos a preguntarle a nuestros concejales si hemos sido o no muy juiciosos con los datos que tenemos, si nos falta ser más refinados con la estadística para la toma de decisiones, porque eso vale mucho más que la inversión que se hace para recolectar la información. Planear a ciegas, mal dateados, es muy grave, pero además también muy costoso, con unas consecuencias muy profundas para la ciudad. Iniciamos esta primera intervención con la doctora María Paulina Aguinaga. Bueno, Catherine, un saludo muy especial para usted, para Gilmar y para mi compañero Jaime Cuartas. Quiero empezar por hacer un reconocimiento muy especial a todo el equipo de Telemedellín, que en la Feria de las Flores hizo una cobertura excepcional de todos y cada uno de los eventos, y creo que eso como ciudad nos deja muy bien posicionados. Entonces quería empezar con esa cuñita. Lo segundo, yo creo que este censo tuvo varias dificultades, no solamente las que mencionaba el director del DANE, sino que se hizo primero en un año electoral, que eso además generó pánico, porque entonces qué implicaciones iba a tener si la población aumentaba considerablemente frente al censo electoral, que es otro censo completamente distinto, o el potencial electoral que había. Segundo, gran parte del censo también se desarrolló en pleno mundial, cuando la gente estaba sintonizada con todo menos con el censo. Podían tocar la puerta y no se dan cuenta que jugaba Exactamente. Entonces tampoco se hizo, creo que, una planeación juiciosa de cuál era ese mejor momento para hacerlo. Adicionalmente, recordarán ustedes que Colombia fue, o los colombianos fueron, uno de los países que más hicieron presencia en el Mundial, ¿no? Que hasta hubo críticas que de dónde salían los recursos, que ese viaje era supremamente costoso y que los estadios siempre estaban llenos de colombianos. Entonces creo que acá faltó planeación, faltó rigor, y que claramente hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y las consecuencias es que invertimos más de 400.000 millones de pesos en un censo que no quedó bien hecho, que tiene varias dificultades desde el punto de vista técnico, y que no sabemos esto qué implicaciones va a tener, si finalmente el Congreso lo va a aprobar o no, porque además el Congreso también tendría un incentivo perverso de aprobarlo, porque esto implicaría la disminución de curules para algunos departamentos en la Cámara de Representantes, y el caso puntual también sería Antioquia. Y además hacía 13 años que no se hacía un censo, entonces ya uno se le había olvidado. Yo creo que la necesidad del censo no se discute, era necesario actualizar las cifras, era necesario contarnos, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que lo que se discute es la forma tan apresurada como se hizo, la falta de planeación, de rigor técnico, que se hizo en pleno año electoral, y esto generó mucho ruido por parte de la ciudadanía, y en pleno mundial, que sin duda alguna el mundial distorsiona lo que sea, no solamente en Colombia, sino en cualquier país del mundo. Bueno, pues ahí tenemos una cantidad de factores que nos hablan acerca de esas dificultades que tuvo que afrontar el censo, y le preguntamos también al concejal Jaime Cuartas por la experiencia de hacerlo por internet. Redujo costos en logística hasta en un cuarto, fue un buen ejercicio piloto, pero hay que ajustarlo, mejorarlo, porque la gente manejaba mitos sobre la información que allí se daba. El país estaba terriblemente polarizado, como nos dice la concejal, en una época preelectoral donde además los ánimos siempre tienden a alterarse, y la gente sentía que esa información podía ser utilizada con otros fines, no precisamente los de mejorar la estadística nacional. Claro que sí, Catherine, muchas gracias por la invitación. Pues un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo hasta ahora, para la mesa, para mi colega, la concejal María Paulina, Catherine y Gilmar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que, empezando un poquito por donde terminó la concejal, es que
absolutamente necesario para un país como Colombia, que lleva casi 14 años sin hacer un censo, donde hemos venido desarrollando durante 14 años una serie de políticas, priorizando el gasto público social, obviamente enfocando el desarrollo de las distintas regiones sobre un estimado de población que no sabíamos cuál era. Además de esto, pues también las dudas que genera hoy el resultado de este censo por las múltiples inconvenientes que se presentaron durante el ejercicio de recopilar esta información a nivel nacional y que hoy nos deja con ciertas dudas y que incluso pienso que se van a generar muchas controversias en la manera en que se va a aplicar este censo, precisamente por las implicaciones que tiene en materia de Congreso, por el asunto relacionado con los recursos, vuelvo a digo, la priorización del gasto público social, además el desarrollo de las políticas sociales y económicas del país, sobre todo para nuestra ciudad y para nuestro departamento es supremamente importante entender que sobre esto que está en la mesa hoy, esta información, pues vamos a tener que hacer un replanteamiento de muchas intervenciones sociales, económicas, políticas que se van a hacer no solo en Antioquia y en Medellín, sino en todo Colombia. Entonces creo que definitivamente preocupados sí, algunas cosas sí se pueden resaltar, el hecho de que se estén utilizando nuevas tecnologías hoy para la recopilación de esta información, pero también deja un montón de inquietudes porque estamos hablando de la cuarta revolución industrial, estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación y tenemos hoy un país que todavía está apenas saliendo del cascarón en materia de conexión a Internet, de acceso a Internet. El Internet sigue siendo un privilegio. Yo he hablado siempre como concejal de que el acceso y la conectividad tiene que ser un derecho y que hoy nosotros tenemos que generar masificación de este tipo de estrategias que incluso nos muestran que este es un país que está en pañales todavía en este tipo de situaciones. Por lo tanto, implementar nuevas tecnologías es muy positivo, pero queda la duda claramente sobre qué tan efectiva es o no la implementación de nuevas tecnologías cuando estamos en pañales y saliendo del cascarón en esta materia. Entonces yo creo que ahí tendríamos que entrar a reevaluar y a repensar cuáles van a ser, sobre todo para el Ministerio de las TICs y sobre todo a los que nos toca desde las regiones trabajar estos temas para que eso de lo que tanto se ha hablado, ciencia, tecnología, innovación, cuarta revolución industrial, etcétera, pues sí se vea realmente reflejado en la vida cotidiana de los colombianos, de los antioqueños. Catherine, yo ahí agregaría algo y es que también es una paradoja. Está muy bien que se utilicen las nuevas tecnologías, el Internet y demás, pero cuando el mismo censo arroja que la cobertura de Internet en el país es de tan solo el 43%, pues entonces también uno tiene que aterrizar, o sea, hasta qué punto esto sí sería válido o no cuando tenemos una cobertura de apenas el 43%. Y cuando uno va a las zonas rurales, pues es todavía más crítica la situación y ahí sí el porcentaje de cobertura o de las escuelas que tienen Internet, las escuelas rurales que tienen Internet es mínimo. Entonces creo que ahí también es un llamado a los gobernantes a la inversión social en este sentido. O sea, aparte de la poca conectividad, súmele a eso el desconocimiento para utilizar herramientas digitales, el analfabetismo digital que vive el país y, por si fuera poco, la desconfianza institucional, que son factores que hacen que se queden rezagadas esas posibilidades. Siguiendo con este tema, que es un tema muy importante y que está en la retina hoy, en el imaginario de la gente, y es que Antioquia está en un 52.1%. Sobre la media nacional estamos mejor, digamos, en Antioquia, y creo que es de las pocas cosas en las que estamos mejor que el país, porque en temas como el desempleo estamos por encima de la media nacional de desempleo, pero lo que está diciendo la concejal Paulina es verdad y me parece importante porque resulta que en lo rural hay una disminución sustancial del acceso y la conectividad, del acceso sobre todo a las nuevas tecnologías. Entonces estamos queriendo llevar el mundo y la información y la educación a través de estas nuevas tecnologías y nos encontramos con una limitante grandísima y es que no tenemos la infraestructura hoy para que podamos llegar a lo rural fundamentalmente. Si en las ciudades estamos en pañales, pues dígame en lo rural. Entonces ahí hay un llamado de atención para el gobierno nacional y para los gobiernos regionales y locales en trabajar para que de verdad sí haya acceso, para que de verdad esto sí sea un tema de derecho, del derecho que tienen los ciudadanos a acceder a la información, a lograr conectarse para poder recibir la educación del futuro, que es realmente lo que hemos venido hablando. Me encanta el tema de que la conectividad sea un derecho. Sí, alcanzaremos al 2027.
para superar todas esas dificultades? El próximo censo dicen que se va a Pues hacer en se supone 2030. que con la nueva ley que se aprobó recientemente de las nuevas telecomunicaciones, lo que se busca en parte es subsanar estas debilidades que se tienen el día de hoy, porque es que no es solamente llegar con el internet e instalarlo, es quien asume, por ejemplo, el costo en las escuelas rurales de estar pagando por el servicio. Vemos que algunos alcaldes en algunos municipios y también con ayuda del gobierno departamental, al menos acá en Antioquia, han hecho lo posible para en los parques principales ofrecer internet gratis, pero claramente esto no pasa en las veredas y el problema es justamente quién sostiene, quién paga esa mensualidad al operador para poder proveer el internet. Entonces, no solamente es poner el internet, sino su mantenimiento Sostenerlo. y la dotación de Así equipos es. que permitan la conectividad, porque sin equipos y con señal tampoco hacemos mucho. Y que los equipos, la gente adquiera educación para que no solamente se convierta en un medio de a veces desinformación o simplemente utilización de redes sociales que son muy valiosas, pero que también hay que aumentarle otra dimensión a lo digital. Hablemos de las cifras de Antioquia, porque el crecimiento poblacional supera en Antioquia y en Medellín el promedio nacional. Somos el departamento más poblado del país, según dice el DANE, y en el área metropolitana el crecimiento es exponencial. Miremos números. Del censo del 2005 al del 2018, Medellín tiene 6.5% más habitantes y el área tiene 12.34% más. ¿Cómo explicar estos cambios demográficos que se dan, doctora María Paulina? Bueno, yo creo que aumentó la población en mayor proporción que el promedio nacional, pero lo que a mí más me llama la atención es la explosión, por llamarlo de alguna manera, de los hogares. Y es justamente ese cambio en la composición de los hogares, porque ya vemos que hay también un patrón cultural, diría yo, o así lo interpreto, a que muchos de los hogares tiendan a ser unipersonales. Y esto se debe a que en el 2005 la composición de los hogares de una sola persona representaba tan solo el 11%, y en este nuevo censo ya representa más del 18%. ¿Y esto qué pasa? Y es que, digámoslo de alguna manera, ya los 30 son los nuevos 20. Sí. Entonces, la gente retrasa la decisión de casarse, de tener hijos. De vivir solo. Acá había una cultura que usted vivía con su papá y su mamá. Hasta los 40. Hasta que se casara y usted salía de la casa de su papá y su mamá directo a la iglesia o a la notaría. Pero eso de que usted se fuera a vivir solo, tener su espacio, pues eso no era algo que se viera normal, sobre todo acá que somos tan tradicionalistas, pero eso ha cambiado, ya uno ve muchos jóvenes, por eso digo que los 30 son los nuevos 20, que comparten apartamento, que retrasan sus decisiones, hay parejas que efectivamente son felices y también toman la decisión de no tener hijos, es muy respetable y creo que eso tiene que ver que efectivamente aumentamos mayor que el promedio nacional en términos de población, pero en términos de hogares estamos hablando de un crecimiento superior al 30% y es en parte porque cambió la composición de los hogares. Muy bien, doctor Jaime Cuarta, su lectura también sobre estas cifras. Bueno, está claro que culturalmente muchos paradigmas están cambiando y yo creo que ya lo mencionaron. Esa de los 30 son los nuevos 20. Los nuevos 20. Sí. Está bien interesante. No, particularmente yo creo que la recomposición de la sociedad, la manera en que se ha venido cambiando, porque esta es una sociedad que ya está a una velocidad muy distinta a la de hace 20 años. Estamos hablando de un censo de hace 14 años, que incluso hace 14, 15 años todavía conservaba muchos de estos paradigmas sociales en los que se vivía en la casa hasta que se casaba, en que había que tener hijos, o sea, es decir, salieron a la casa y lo primero que les decían es, bueno, ¿para cuándo viene pues el primer nieto? Y esas cosas, pero lo que pasa es que definitivamente la situación económica, lo que está pasando con la dinámica económica en un departamento como el de Antioquia y en el país completamente, es que cada vez la gente se está tomando más en serio este tema de educar, este tema de ser padres. Y esto está generando obviamente lo que está pasando en Europa, que hay un envejecimiento impresionante y es que en Medellín se está viendo claramente que estamos teniendo una población mayor, más adulta, un porcentaje mucho más alto que incluso en el departamento, que en el departamento está también incrementándose el número de personas por encima de los 65 años. Entonces esto definitivamente
Nos preocupa porque lo que está pasando en los países europeos o en los países, digamos, que están más desarrollados y que tienen la capacidad de estimular incluso a sus habitantes y a sus parejas a que tengan hijos, dando subsidios y este tipo de ayudas que el gobierno da por cada hijo, y aún así siguen teniendo problemas de envejecimiento. Pues nosotros aquí hoy, que el gobierno ni siquiera pues está haciendo un trabajo para estimularlo, yo creo que aquí lo que nos ha tocado es, por naturaleza, frenar un poco este tema de la explosión demográfica, porque entendemos que somos una sociedad que tiene muchas limitantes económicas. Acceder a la educación es muy difícil, la educación pública, a pesar de que se ha querido aumentar la cobertura, pues sigue estando deficiente. Todavía encontramos muchos niños por fuera del sistema educativo, encontramos un nivel de desescolarización complejo, un nivel de deserción muy alto, pero sobre todo estamos hablando de un asunto de la dinámica económica, es decir, mucho desempleo en nuestra región, y eso directamente está afectando el tema de la natalidad. Es decir, si yo no tengo trabajo y si yo no tengo estabilidad laboral, ¿cómo voy a pensar entonces en ser padre? ¿Cómo voy yo a pensar ahora en que puedo tener hijos? Algunas familias, pues, digamos, asumen ese riesgo. Y otros se cuestionan. Y otros se lo cuestionan, pero como decía la concejal, hoy es muy respetable que muchas familias y que muchas personas tomen la decisión de no casarse, de no tener hijos y de simplemente vivir una vida muy distinta a la que tradicionalmente se planteaba. Entonces yo creo que todas estas nuevas dinámicas del mundo han penetrado a nuestro país, nuestra sociedad, y nos están haciendo obviamente pensar muy bien el tema de cuántos hijos puedo tener, o si puedo tener hijos, y si estoy en condiciones, y si quiero tener, y si estoy en condiciones no solo de tenerlos, sino educarlos y llevarlos hasta terminar su bachillerato e incluso hasta la universidad. Pues hay cálculos que hablan de que eso vale muchos millones de pesos. Entonces es obvio que no todo el mundo puede asumir ese proyecto de vida. Claro. Es una inversión además sin retorno. ¿Qué les parece si escuchamos al director general del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, que habla justamente de eso, del número de hijos que ahora las parejas en Colombia piensan tener? En el caso de Medellín, el Censo Nacional de Población y Vivienda refleja un crecimiento en casi 10 puntos porcentuales de la participación de los hogares unipersonales, lo cual es uno de los principales causantes para que el tamaño promedio de los hogares haya pasado de 3.6 aproximadamente en el censo del 2005 a ser de 2.8 como se refleja en el censo de 2018. Bueno, eso de que los 30 son los nuevos 20, hace entonces, concejala, esta pregunta es para usted, que la gente desea vivir sola, pues lo que decía el doctor Oviedo, del 10% creció estos hogares unipersonales. Entonces ya no son esas casas quintas del barrio Prado que tanto queremos, sino que ahora se van a construir entonces más aparte estudios, más loft, por llamarlo, no tan play como el doctor Oviedo, pero creo que son casas mucho más pequeñas, mucho más reducidos los espacios. Sí, así es, y yo también creo que acá el papel de la mujer en la sociedad, que se ha venido transformando y ocupando otros espacios, también ha influido muchísimo, porque anteriormente se creía que las mujeres debíamos estar en la casa, pendientes del hogar, que no se podía combinar una carrera profesional con la labor de ser mamá, y ya vemos también que las mujeres, pues a medida que se van superando esas brechas de género, que todavía son muchísimas, a una mujer le cuesta muchísimo más conseguir trabajo, si está en edad reproductiva, gana en promedio 17% menos que los hombres, adicionalmente tiene menos probabilidades de pensionarse porque justamente la maternidad hace que no cotice de manera regular al sistema pensional, pero creo que todo esto también ha hecho que las mujeres más educadas piensen un poco más el tema de la maternidad y prioricen el tema de sus carreras, su desarrollo personal antes del tema familiar, por llamarlo de alguna manera, y creo que eso también ha influido mucho y para bien, porque no por nada, pero creo que las mujeres hemos demostrado que no por el hecho de ser mujeres, sino porque nos ganamos las cosas a pulso, podemos estar en los diferentes espacios y tenemos muchísimo que aportar. Me parece supremamente importante y retomemos algunas cifras. En Antioquia se pasó entonces de 3,8 personas por hogar a 3 entre 2005 al 2018 y en Medellín fue de 3,6 a 2,9 personas por hogar. Esa es una cifra que nos habla del cambio que tiene la familia. Y en las comunas con rebajas de hijos están el Poblado, la América, Laureles y la Candelaria. En cambio, las que tienen
tienen más hijos, Santa Cruz, 12 de octubre, Belén, Buenos Aires, que tienen una cifra superior a los 3 hijos. Casi que encontramos una cifra que podríamos decir es inversamente proporcional al estrato. entre Al estrato el estrato económico y la nivel educación educativo y cantidad de hijos que se tienen hoy día. Sí, Doctor Jaime. Hay muchos factores ahí. Yo vuelvo y digo, a ver, el incremento sustancial de la población que se está dando, pero como digo, se está dando un envejecimiento que es incluso está preocupante. Pues estamos pensando obviamente en lo que va a pasar en Colombia en 20 años. Es decir, este es un gobierno que tiene que estar pensando ahora seriamente en el tema del asunto de la seguridad social de los habitantes, es decir, en materia de pensiones, cómo vamos nosotros a lograr sostener y si cada vez se va a reducir más en gran medida también el tema del régimen, los que aportan, los que cotizan y los que se benefician de este tipo de situaciones. Tiene que ser un tema para que el gobierno lo vea en perspectiva y se adelante obviamente a lo que va a pasar en Colombia en los próximos 20 años, porque si este programa lo hacemos en 20 años, nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar Yo que espero vamos estar Los 30 son los nuevos 40. 20, entonces... Otros 20. tranquilo, aquí nos vamos a ver aquí en 20 años y seguramente vamos a estar haciendo un análisis del siguiente censo y nos van a decir precisamente que la población va a seguir, digamos, envejeciendo, posiblemente va a llegar a un punto en el cual se va a estabilizar el crecimiento de la población, pero que esto ha llevado que precisamente las unidades de vivienda hoy sean más pequeñas, digamos que hoy ya no es como antes, que en mi casa, por ejemplo, mi abuela tuvo 14 hijos, mi mamá tuvo 4 y mi hermana hoy tiene 1. ¿Cierto? Entonces es en gran medida porque ya las prioridades han venido cambiando. Pero hay asuntos importantes que hay que revisar y, por ejemplo, el tema de las madres cabeza de familia. Es decir, hoy en Medellín, por ejemplo, que tenemos 850.000 hogares, 420.000 son madres cabeza de familia. Eso definitivamente nos genera una reflexión muy grande sobre lo importante que es trabajar sobre la autonomía económica de las mujeres, sobre obviamente reivindicar esta lucha justa de las mujeres de tantos años para que puedan acceder a oportunidades, para que haya un equilibrio y una equidad salarial, para que haya mejora, pues, la posibilidad de acceder a empleos de calidad, no marginales, sino por el contrario, que las mujeres puedan obviamente recibir calidad de vida en función de lo productivo para que puedan educar también, para que puedan llevar ese sustento al hogar, para que permitan mejorar la calidad de vida en sus hogares, así tengan 1, 2 o 3 hijos, y se reduce sustancialmente el número de hijos, pero no importa, una mujer que tiene un solo hijo, por ejemplo, hoy, pues de todas maneras tiene que velar por ese hijo y tiene que velar por ese hijo de manera integral, es decir, tengo que asumir educación, tengo que asumir obviamente manutención, recreación, tantas cosas que tienen que dársele en función de la educación a los hijos, por lo tanto hoy esto sí está influyendo fuertemente y creo que esto no va a cambiar, la tendencia va a seguir siendo esta. Por cada vez menos hijos. Estoy seguro que para dentro de, que me dice Gilmar que va a ser para el 2027, concejal. Entonces yo creo que la tendencia va a mantenerse, vamos a seguir envejeciendo, vamos a llegar a un punto de pronto una estabilización, no tanto en el crecimiento de la población, pero lo que sí va a suceder es que cada vez vamos a tener una natalidad reducida y las condiciones económicas ojalá mejoren, pero sustancialmente creo que hoy reflejan que esto se está convirtiendo en un limitante para que la natalidad aumente en nuestra región. Yo ahí quisiera agregar algo, y es que tampoco podemos ser tan pesimistas. Listo, la natalidad está disminuyendo, pero no es que nos estemos envejeciendo necesariamente, es que la calidad de vida también ha mejorado. Ahorita la medicina ha avanzado muchísimo, la expectativa de vida también ha aumentado considerablemente. Ahorita la gente no vive los mismos años que vivía en los años 60, por ejemplo. Entonces eso también se debe tener en cuenta. Para mí una persona de 60 años todavía es una persona completamente productiva, que tiene mucho que ofrecerle a la sociedad, vital, se cuidan, ya hay nuevos hábitos, la alimentación, el ejercicio y demás. Entonces yo también creo que hay que mirarlo no solo desde el punto de la natalidad y ay, nos estamos envejeciendo porque ya nadie está teniendo hijos, sino que también gracias a los hábitos saludables que hemos venido adoptando
avanzando, al avance de la medicina, ya la gente tiene una expectativa de vida muchísimo mayor y yo creo que eso también nos favorece. Y eso también nos lo muestran algunos indicadores, como es el índice de dependencia. El índice de dependencia lo analizan los economistas básicamente para ver el porcentaje de la población que no es económicamente activa, por llamarlo de alguna manera, o que no está en edad productiva, y no solamente en términos de producir económico, sino que una persona, un bebé, demanda atención. Entonces es también eso, qué persona tiene que encargarse dentro del hogar de atender el bebé o la mamá, la abuela, o el adulto mayor o lo que sea. Y en el mundo, el promedio de ese índice de dependencia está por encima de 52, es decir, por cada 100 personas que hay en edad productiva, por llamarlo de alguna manera, hay 52 que son dependientes. Pero cuando uno mira en Medellín, yo creo que esto es muy positivo. En el 2005 teníamos un índice de dependencia de 47 y hoy lo tenemos en el 38. Entonces yo creo que hay que aprovechar en este momento el momentum, por llamarlo de alguna manera, valga la redundancia, para justamente proyectarnos, para crecer económicamente y para poder aprovechar toda esta fuerza laboral que hoy tenemos, que infortunadamente hay un gran desempleo, para poder proyectarnos. Mucha fuerza productiva la que tenemos en este momento. Pero antes de continuar con este tema del envejecimiento, retomemos nuevamente el tema de las mujeres, porque nos encontramos en este momento que la participación de la mujer en la población de Medellín es del 52.9%, muy por encima del promedio nacional. ¿Eso qué significa? Se lo preguntamos también al director del DANE. Que ellas siguen mandando. El tema de equidad de la mujer es supremamente importante. ¿Por qué? Porque existe un dilema muy importante de estos resultados. Tenemos que la jefatura femenina de hogar incrementó significativamente en casi 10 puntos porcentuales, del 30 al 40%, pero nosotros no sabemos si necesariamente esa jefatura de hogar sea la realidad de un empoderamiento económico de la mujer. ¿Por qué? Porque las tasas de ocupación de la mujer frente a la de los hombres tienen una brecha de casi 30 puntos porcentuales. Hay una brecha salarial negativa en contra de las mujeres de casi el 17%. Entonces, los resultados que estamos presentando el día de hoy, que cuantitativamente muestran a la mujer como protagonista de la estructura poblacional, siendo mayoría con un 51.2%, también ponen en relevancia la necesidad de una política de equidad de la mujer, en donde empoderemos económicamente a las mujeres del país, reduciendo las brechas salariales y reduciendo cualquier tipo de discriminación por su acceso al mercado laboral. Y tercero, generando una economía del cuidado que le dé herramientas a las mujeres para que puedan resolver su desarrollo del núcleo familiar sin necesariamente destinar aproximadamente 7 horas al día de 7 horas al día de su jornada al trabajo no remunerado al interior del hogar. Las cifras son contundentes. El hombre en promedio trabaja 9 horas al día y la mujer solo 7. Pero en la casa la mujer trabaja 7 y el hombre solo 3. Eso significa que una mujer estaría trabajando casi 14 horas al día entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado, mientras que el hombre apenas estaría trabajando 12 horas al día entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Eso requiere que las políticas de equidad de género sean una prioridad en el nuevo gobierno y en estos nuevos gobiernos territoriales particularmente que se van a iniciar el próximo año. Ahí lo tenemos. La mujer pasó de ser del 30 al 40% la jefe de hogar, pero no necesariamente con más ingreso, accesos a recursos para hacerlo, porque sus horas de trabajo invisible en el hogar siguen siendo eso, invisibles y no remuneradas, según nos explica el director del DANE, por aquello que se denomina economía del cuidado, las horas que le dedicamos al hogar sin ningún tipo de visibilidad. Pero adicional, ese 40% de mujeres que son jefes del hogar y que requieren mayor equidad
equidad de género, yo pregunto si son jefes porque fue una decisión o porque fueron mujeres abandonadas por sus compañeros que les tocó asumir solas las riendas del hogar, el madresolterismo donde Antioquia también es líder, o padres que también terminaron muertos por violencia, hombres abandonadores de las familias y sus hijos, que también es una herramienta que vemos, un sentido que predomina en el departamento de Antioquia. ¿Cómo lograr mayor equidad y cómo terminan esas mujeres, el 40% siendo jefes de hogar? Doctor Jaime. No, está claro que hay un comportamiento preocupante en nuestra sociedad, en la antioqueña principalmente, pues pasa en todo Colombia, y es que sí tenemos una sociedad machista. De verdad no se está cuantificando, digamos, de una manera justa. Por eso yo hablaba ahorita de una reivindicación, de una lucha justa de las mujeres de tantos años que yo creo que estamos en deuda de reivindicar, y por eso decía que este gobierno a nivel nacional y los gobiernos regionales y locales tienen que trabajar en procura de desarrollar unas políticas de equidad de género que realmente impacten a la población en nuestras ciudades, en nuestras regiones, en nuestro país, porque, vuelvo a lo digo, no se está cuantificando la importancia de esas horas que las mujeres están dedicando a la educación, que no es la educación formal, ni la básica secundaria, ni la universitaria, sino la que se da en afecto, en tiempo, en cuidado, que las mujeres le están dedicando a sus hogares, que son muchas horas, y no son remuneradas, pero ¿cuál es el valor realmente, si lo vamos a cuantificar socialmente hablando? Es decir, hoy nosotros tenemos una sociedad que necesita ser cada vez más educada, que necesita formarse en valores. Yo creo que en gran medida hemos perdido mucho en la educación, en la formación en valores, y es por eso esa labor tan importante de la mujer. Y es por eso que nosotros tenemos que propender para que las políticas de equidad de género motiven y estimulen a las mujeres a que sigan haciendo esa tarea. Ojo, y no quiere decir esto pues que vamos a dejar a los hombres al margen, marginados, o vamos a justificar el hecho de que dediquen tan poco tiempo a esas labores del hogar, que deberían ser iguales, por lo menos equitativas. Entonces creo yo que esa sociedad machista de la que estoy hablando, que es una sociedad machista que viene lastimosamente de muchos años atrás, pues nos tocó ver a los abuelos y ver a los papás que de alguna manera tenían una posición muy cómoda frente a muchos temas del hogar. Pues creo yo que tenemos que empezar a contrarrestar ese comportamiento para que los hombres también empiecen a asumir un rol importante en el hogar, no solamente porque van a salir a buscarse el sustento al trabajo, pueden tener la justificación de que es que yo llego hasta aquí y entonces mi tiempo ya en el hogar es usted, encárguese, porque hoy las mujeres están haciendo también el trabajo de salir a buscar el recurso y el sustento de sus familias por fuera del hogar. Es decir, la mujer se está doblando y el hombre sigue asumiendo su cómoda posición. Entonces yo haría un llamado, y creo que en gran medida el hecho de que hoy seamos una sociedad que está cambiando, también lo que quiere decir es que este tipo de pensamientos tienen que cambiar, este tipo de comportamientos tienen que cambiar y se tiene que ver reflejado en un mejoramiento en las condiciones de vida de nuestras familias, de nuestros hijos, y como lo decía ahorita, tenemos que recuperar el tema de los valores, tenemos que formar y educar en valores, y para eso es muy importante el rol compartido de padre y madre, entendiendo que en gran medida los hogares hoy que están liderados solo por mujeres, en gran medida se deben a ese comportamiento machista. Hombres que abandonan, hombres que no acompañan a la mujer en su embarazo ni en la crianza de sus mujeres que se han quedado solas. Y solas, con esa berraquera que tienen las mujeres, han logrado sacar adelante sus hogares. Eso tenemos que reivindicarlo y destacarlo y contrarrestarlo, obviamente, para fortalecer a la mujer. Yo quiero escuchar a la doctora Paulina, pero después de un corte, porque antes de irnos al corte yo quiero darles una información. Recuerden que el 27 de octubre vamos a tener elecciones, ¿no? De concejales, de alcaldes, de gobernador. Y así usted no lo crea, hasta el 27 de agosto usted puede inscribir su cédula en la registraduría y en varios centros comerciales, que la doctora Paulina ahora me desatrasó, Obelisco, San Diego, Florida, Monterrey. Son muy sencillos, usted todavía puede inscribir su cédula. Pero yo sí quiero preguntarle a Johan, ¿cómo va nuestra encuesta? ¿Somos más viejos? ¿Hay más niños? Porque bueno, al menos yo veo en Medellín, en todos los centros comerciales y en los parques, muchos niños, Johan.
Así es, Gilmar. Enseguida le voy a contar cómo se desarrolló finalmente la encuesta. Mientras tanto, le quiero dar a usted una invitación y a los televidentes. En contados minutos va a haber un estreno en Telemedellín, Contrapunto. Es el programa que le informará sobre lo que usted debe saber de la actualidad política en época de elecciones de gobernadores, de alcaldes, concejales, asambleas, entre otros. Allí vamos a responder en este programa inicial varias preguntas que hacen y que harán los candidatos para llegar al poder. También cómo se ha movido el tablero en los últimos días. El programa va a estar rodando los lunes a partir de las 9 de la noche y pues esto lo podrá ver usted a continuación. Recuerde, Contrapunto a partir de las 9 de la noche por Telemedellín. También le tengo un mensaje de los televidentes para que nos vamos ya al corte, el primer corte de nuestro programa. Buenas noches, soy Mauricio Zapata para aportar caso puntual. En San Pedro de los Milagros, en el último censo, nos quitan casi 5.000 habitantes con relación al último censo de hace 14 años. ¿Dónde están los venezolanos, los desplazados y la tasa de crecimiento? Quizás quiso decir eso. Pregunta a la mesa, ¿ustedes lo censaron? Creo que no. Dice ahí, a mí me censaron, hay que preguntarle a la mesa también si lo censaron y hablar más adelante sobre la omisión censal. Vamos a un corte y ya regresamos. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros en De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín. Hoy hablando acerca de los resultados del censo, las cifras que nos deja saber cómo ha cambiado la sociedad antioqueña, hacia dónde vamos y además cómo debemos modificar las políticas públicas y la planeación de acuerdo también a cómo viene cambiando la capacidad, densidad demográfica. Se redujo el tamaño de los hogares en Antioquia, teníamos un concepto de familia grande, pero ya tenemos un promedio por debajo de lo proyectado. Eso trae consecuencias también en la forma de entender qué hacer en materia de educación, vivienda, etcétera. Pues hablemos entonces también de cómo viene cambiando ese concepto de familia que ha venido reduciéndose y también envejeciendo. Veníamos diciendo una población que trae unas consecuencias que envejece más rápido que el resto del país, por lo menos en lo que corresponde al departamento de Antioquia. Tenemos la tasa de envejecimiento más alta, aparte de todos esos cambios en la familia que hemos venido presentando. Vamos a ver la siguiente nota que nos habla acerca de la tasa de envejecimiento para darle la palabra a nuestros concejales invitados en la noche de hoy. Para el departamento de Antioquia nosotros estábamos observando que el 9.8% de su población es mayor de 65 años. En el caso de Medellín estamos encontrando un indicador del 10.1%, lo cual refleja que la velocidad del envejecimiento del departamento y específicamente de su capital es muchísimo más alta que el promedio nacional. En efecto, en Medellín, por cada 100 personas menores de 15 años nos encontramos con 62 personas mayores de 65 años, cuando en el total nacional solo nos encontraríamos con 40 personas. Ahí estamos liderando las cifras en este momento. Pues doctora María Paulina, ¿qué le podemos contar a nuestros televidentes? Bueno, yo creo que esto también es un llamado a cambiar la mentalidad y la cultura frente a muchas cosas. La cultura en el sector privado y público, porque como lo dije anteriormente, la expectativa de vida ha aumentado, ya vivimos más años, yo creo que somos más saludables y demás, pero culturalmente una persona de 55 años ya prácticamente la queremos jubilar anticipadamente porque ya está muy vieja, está obsoleta y entonces vaya y búsquese ahí donde va a terminar y a completar los años para poderse jubilar. Y yo creo que esto no es justo. Yo creo que uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, los grandes profesores universitarios son personas incluso mayores de 70 años que tienen toda la vitalidad, todo el conocimiento y que ese también es un llamado a la no discriminación, porque acá nos hemos enfocado mucho en la tarea de la discriminación frente al primer empleo, pero no lo hemos hecho frente a la tarea, no sé si llamarlo el último empleo porque me parece que suena feísimo, pero sí del empleo de las personas un poco mayores. Y adicionalmente el tema del abandono de los adultos mayores. Esa sigue siendo una preocupación que tenemos acá en la ciudad de Medellín. No hay suficientes centros de reclusión para los adultos mayores que quedan en situación de calle, que quedan abandonados y que como gobierno también se deben plantear unas políticas públicas tendientes
pendientes a cambiar la mentalidad de que es que el adulto mayor en una casa es una carga, obviamente implica unas responsabilidades, pero al fin y al cabo es un ser querido, es un miembro de la familia y muchos se ven abandonados ya en el ocaso de su vida. A mí me tocó en el 13 de noviembre, donde tengo una comisión accidental y hay un señor que le dicen el abuelo, es aproximadamente de 85 años, completamente abandonado, en un andén le pusieron ahí unos ladrillos para cubrirle y unas medio tejas para cubrirle del sol, del agua y demás, pero el viejito está completamente abandonado y vive de la caridad de sus vecinos, eso porque ahí tiene la fortuna de tener unos vecinos muy solidarios con él, que están pendientes, le ayudan con un poco de comida, pero las condiciones en las que se encuentra el señor de salubridad, porque en ese huequito hace sus necesidades, el olor y demás es terrible. Entonces también el llamado a que listo, nos estamos envejeciendo, pero ¿cómo nos vamos a preparar para esto desde el punto de vista productivo? Porque insisto, una persona a los 60 años sigue siendo productiva, puede aportar su conocimiento, pensar de pronto que ya no trabaje una jornada laboral completa, pero sí unas horas parciales a la semana y adicionalmente el tema del cuidado de los adultos mayores. Una cosita, Gilmar, antes de que vaya con su inquietud, ¿eso implicará también que las empresas tengan que rediseñar sus políticas de trabajo, los puestos laborales que están ofreciendo? Porque ya con esa expectativa de vida cada vez más alta, con mayor preparación académica que tienen las generaciones que están obviamente avanzando en años, pues sería obviamente un absurdo dejarlos mirando para todo el techo, ese conocimiento, es desperdiciar todo ese conocimiento y esa experiencia que se ha adquirido durante tanto tiempo. Y es que paradójicamente, Catherine y concejales, televidentes, hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Entonces también nos pone a reflexionar y me alegra es porque la viejoteca no le va a faltar gente, es que uno siempre ve la viejoteca llena y bailan estos abuelos, son más alegres que todos nosotros. Concejal Jaime Cuarta, yo lo conozco a usted de pelo largo y desde el CMJ y lo que decía Catherine, uno es joven también desde el interior, ¿no? Por ley hasta los 28. Sí. Y eso pues que antes era menos, era de los 14 a los 26, ya es de los 14 a los 28. Y digamos por ley, pero pues lo que está pasando es que esta es una ciudad, vuelvo y digo, los paradigmas se están cambiando. Entonces, antes la gente madrugaba a irse de la casa y organizarse y tener hijos. Hoy la gente se va de la casa, sí, pero se va de la casa a buscar realizaciones personales, profesionales y económicas. Medellín es una ciudad que tiene una dinámica muy particular y cada vez va notándose más esa dinámica. Es decir, una ciudad que se volvió atractiva para los nómadas digitales, una ciudad que se vuelve atractiva para la economía naranja, para la ciencia, la tecnología y la innovación, para muchos temas que hoy precisamente ponen a Medellín como a la vanguardia de lo que pasa en otras partes del mundo, donde se está viendo obviamente que hay una población más adulta, que ha retrasado temas como el de ser padres, el de constituir hogares y que quieren estar obviamente explorando el emprendimiento, pues, es decir, la creación de empresas o el escalar profesionalmente en cualquier organización del sector público, en el sector privado. Entonces, todo esto obviamente conlleva a que Medellín tenga hoy unas características muy particulares, pues, y obviamente marcando una pauta muy distinta a lo que se ve a nivel nacional. Es decir, Medellín y Antioquia hoy están demostrando un comportamiento social muy diferente a otras partes de Colombia. Y esto también tiene que ver por esa internacionalización, ese intercambio constante con otras culturas. La gente está pensando que la vida se puede hacer de una manera muy distinta a la que tradicionalmente se planteaba. Entonces, claro, esto nota y va generando estos resultados, que no son malos. Yo estoy de acuerdo con la concejala Paulina cuando dice, no seamos pesimistas, y tiene razón. Es decir, en realidad lo que está demostrando esto es que incluso Medellín es la ciudad hoy número 1 en calidad de vida en Colombia. Y esto lo que está demostrando es que nuestra calidad de vida está mejorando, obvio, para ciertos estratos socioeconómicos. Hay otros estratos socioeconómicos en la ciudad que siguen presentando unos problemas complejos de calidad de vida y que hay mujeres, obviamente,
que no están teniendo esa posibilidad real de acceder a este tipo de cosas de las que hemos estado hablando. Es decir, la ciudad también le niega a muchos ciudadanos estas posibilidades y eso depende del acceso a oportunidades, del estrato socioeconómico, de los asuntos relacionados con su formación académica y la constitución de sus familias y de sus hogares. Entonces, ahí obviamente, si hay una, digamos, reconfiguración de los hogares en nuestra sociedad, eso está directamente relacionado con el desempeño o la manera en que esos hijos o los miembros de esa familia van a evolucionar y van a proyectarse en la sociedad. Vamos, yo creo que a nosotros nos falta es presentar quién dijo viejo, de resto ya podemos retomarlo. Es que le estaba diciendo, siempre me lleva con él en ese paquete, yo no voy Kate, en le ese estaba paquete. diciendo a Gilmar que yo voy de millennials. Ah, sí, okay. Yo veía a Gilmar y decía, Gilmar, usted tenías un programa de videos muy exitoso. Cuando yo lo veía, estaba en el colegio, Gilmar ya está un poquito más grande que yo. Por eso dije que yo le cuando decía, ya lo que veíamos que era lo moderno, ya son los clásicos, ya Cinedia son los clásicos. Arrugas para demostrarlo, concejal, pero usted iba al programa de pelo largo y estaba en el CBIMJ. Es más, le voy a decir una cosa, yo voy para generación alfa, ni siquiera millennial, ¿no? Vamos a contarle también a nuestros televidentes que el periódico El Tiempo nos recuerda un reporte entregado por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos ante el Consejo de Medellín en sesión ordinaria del 5 de junio del 2018, que la capital antioqueña cuenta con 806.637 personas mayores de 50 años, lo que representa más de la cuarta parte de la población total de la ciudad. La pregunta para nuestros concejales es: todo esto que estamos viendo, la forma en la que está cambiando demográficamente la edad de la población, la antesala para lo que pretende el ministro Carrasquilla presentar en el Congreso de la República en la actual legislatura, que es un plan para aumentar la edad de pensión tanto de hombres como de mujeres, doctora María Paulina. Yo creo que este no sería el momento indicado para presentar una reforma pensional, porque considero que este es un tema que se debe tratar muchísimo más a fondo, que el país lo debe discutir por las implicaciones económicas y sociales que tendría, y creo que si el ministro está tan proactivo en términos de evaluar las pensiones, debería empezar por evaluar la inequidad que hay dentro de las pensiones, porque uno es el tema de la baja cobertura. También nos decía el informe del DANE que para el 2000, mejor dicho, en 20, 30 años solamente se va a jubilar casi que el 15% de la población, entonces hay una brecha enorme en eso. Y dos, que hay personas hasta con 2 y 3 pensiones que vienen de un régimen antiguo o pensiones supremamente onerosas y costosas para el país. Entonces yo creo que esto merece una discusión, que el país lo pueda digerir, pueda aportar, y que efectivamente se tienen que revisar son los temas de la inequidad, uno de la cobertura, pero adicionalmente de las altas pensiones que hoy están en el país, y que además también ha habido lamentables casos de corrupción en este sentido. Hay que hacer una reestructuración. Yo diría una cosa, y es que la reflexión para los gobiernos hoy es pensar en que, considero la tendencia, es mi teoría, pues, a no ser que pase algo extraordinario en este planeta, pero mi teoría es que la población adulta va a ir incrementándose siempre. Ahora, y la natalidad a disminuir. Entonces, el reto ahora es pensar en qué vamos a hacer con toda esa población adulta mayor de 62 años que van a tener nuestras regiones, nuestras ciudades, nuestros departamentos. ¿Qué hacer? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que replantear el tema de la discriminación. ¿Quién dice que a los 55 años es viejo? ¿Quién dice que a los 55 o 60 años ya no se puede trabajar? Antes nosotros tenemos que aprovechar ese conocimiento y esa experiencia de las personas mayores para fortalecer muchos aspectos del comienzo de la vida laboral, en muchos aspectos. Pero fundamentalmente sí creo yo que nosotros tenemos que revisar asuntos como la equidad. Me parece que es una buena reflexión que hace la concejal, porque nosotros no podemos seguir teniendo una sociedad tan desigual, con unas brechas tan grandes en desigualdad y en pobreza. Y sabemos que para el tema del régimen contributivo y el régimen subsidiado, así como para los cotizantes y los no cotizantes, hay una situación muy compleja que descompensa la canasta. Entonces, si nosotros tenemos menos cotizantes, pues el problema va a ser muy grande socialmente en pocos años, o ya lo está haciendo, porque vamos a tener un montón de adultos sin pensión, sin jubilación, sin calidad de vida, sin ingresos, que van a generar unas situaciones complejas de
pobreza y desigualdad a futuro. Entonces, hoy los gobiernos tienen que replantear esa situación. Y para cerrar, yo creo que ahí también es necesario enfatizar que para las mujeres es mucho más crítico pensionarse, porque no alcanzan las semanas suficientes para poderlo lograr. Y yo creo que hay que mirar las dos caras de la moneda. Y las iniciativas muy loables como aumentar el periodo de la maternidad en 4 semanas, muy bien, pero esto también juega en contra de nosotros, porque esto también hace que las empresas se midan un poco más de contratar a mujeres en edad reproductiva. Y le pongo un ejemplo, un hogar de estrato 4 que tenga 1 o 2 hijos contrata a una empleada no por lujo, sino para que le cuide los hijos, y la señora le queda en embarazo. Eso descuadra la economía del hogar completamente. Si es una empresa, tiene la capacidad de soportarlo, pero si es una familia y demás, no tienen la capacidad de soportarlo. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Ah, no, contratan a la señora ya después de los 50 años, tampoco que esté muy vieja para no lidiar con el chicharrón, y las personas que están en edad reproductiva quedan por fuera del sistema y no necesariamente alcanzan una pensión. Y sobre ese tema de la juventud, pues donde hay más jóvenes según el censo es en el Putumayo, en el Amazonas y Guainía. Pero yo quiero recordarles que hasta el 27 de agosto ustedes pueden inscribir su cédula en todas las oficinas de la registraduría, pero también en algunos centros comerciales como San Diego, Belíscola, Monterrey y La Florida. Pero también quiero invitar a la mesa de ustedes televidentes para que nos vamos a Conectados 4.0 con Johan a ver cómo va este sondeo de la pregunta de hoy. Johan. Dilmar, los resultados finales del sondeo en @Consejo Medellín. ¿Qué percibes de la ciudad respecto al censo de 2018? ¿Hay más viejos? El 51% de las personas dijo que sí, que hay más viejos. El 33% dice que hay más jóvenes. El 8% dice que hay más niños y el 8% dice que la cosa está pareja, para un total de 39 votos. Los resultados finales del sondeo en @Consejo Medellín. No olvide ya a las 9 punto contrapunto para la actualidad política sobre los distintos candidatos. Muchísimas gracias, Johan, por compartirnos esos datos que nos entregan nuestros oyentes y nuestros televidentes acerca de cómo ven la composición social. Hay que destacar que la gente está sintiendo que se ve más población adulta, 51% más viejos está viendo en la calle. Ganamos. Anuncios. El jueves 15 de agosto de 7:30 a 9:30 de la noche tendrá nuestro canal Telemedellín en alianza con RCN Radio el primer debate de candidatos a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Le madrugó el canal, y también la invitación que tiene el programa Aula Abierta del Consejo de nuestra ciudad este viernes a partir de las 8 de la mañana a el proceso de internacionalización y desarrollo de Medellín con el canciller Carlos Holmes Trujillo. Entrada libre. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Ganamos los viejos.